Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Estoy súper emocionado de teneros aquí una vez más. Espero que os encontréis genial. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un tema que sinceramente tiene a medio mundo hablando. Vamos a desgranar con todo el detalle que podamos, unas acusaciones que han sacudido el mundo del espectáculo y, en particular, la relación que muchos admirábamos. Hablo por supuesto de las recientes polémicas que involucran a nuestro querido Can Yaman y unas acusaciones bastante serias sobre una posible traición a Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien, y sé que estáis tan intrigados como yo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores? ¿O hay algo más profundo escondido detrás de estas historias? Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto que tanto nos ha hecho especular. Y antes de empezar, si sois nuevos por aquí y os gusta el contenido que traemos, no os olvidéis de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderos nada, ¿vale? Ahora, pongámonos cómodos y vamos al lío. Las redes sociales, como sabéis, son un torbellino de información, y a veces, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve peligrosamente fina. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su relación siempre ha sido objeto de un escrutinio mediático brutal. Desde que se conocieron en el set de Erkenci Kuş, la química entre ellos era innegable y los fans, por supuesto, se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada hasta el último detalle. Y cuando, tras un periodo de idas y venidas, anunciaron su separación, muchos nos quedamos un poco desconcertados. Las razones oficiales nunca se detallaron al 100%, lo que, como suele ocurrir, abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. Pero lo que ha surgido recientemente es algo más delicado, más personal. Se habla de una supuesta traición por parte de Can Yaman a Demet Özdemir. Y cuando digo traición, me refiero a infidelidad. Las historias que circulan son diversas y, la verdad, algunas bastante gráficas. Se mencionan nombres, lugares, momentos, y es ahí donde la cosa se pone interesante y, a la vez, preocupante. Porque no estamos hablando de un simple rumor pasajero, sino de acusaciones que, de ser ciertas, tendrían un impacto devastador en la imagen pública de Can Yaman y, por supuesto, en su vida privada y en la de Demet. ¿Qué es lo que ha desencadenado estas nuevas olas de rumores? Principalmente han sido unas declaraciones, unas filtraciones, y la aparición de ciertas personas en el radar mediático que supuestamente habrían sido el tercer vértice de este triángulo amoroso. Se habla de supuestos encuentros secretos, de mensajes comprometidos, e incluso de testigos que habrían visto ciertas cosas. Es un entramado complejo que ha sido hilado por diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, y que ha sido amplificado, como no podía ser de otra manera, por las redes sociales. Una de las narrativas que más fuerza ha cobrado es la que apunta a que Can Yaman habría estado manteniendo una relación paralela mientras aún estaba con Demet, o poco después de su ruptura, cuando las heridas aún estaban frescas. Se menciona el nombre de una actriz italiana, y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Parece que los caminos de Can Yaman y esta actriz se cruzaron en Italia, y se rumorea que esa conexión fue mucho más allá de una amistad profesional. Algunos medios han llegado a publicar supuestas pruebas, como fotos borrosas, mensajes interceptados, o testimonios anónimos. Lo que me llama la atención, y lo que creo que muchos de vosotros también notáis, es la forma en que estas acusaciones se presentan. A menudo se lanzan al aire sin una fuente clara y verificable, y se van construyendo sobre la base de especulaciones y retazos de información. Esto es algo muy común en el mundo del entretenimiento. Los paparazzi, los periodistas de corazón, y hasta los fans más ávidos, todos contribuyen a crear una narrativa. Y cuando se trata de una figura tan popular como Can Yaman, con una legión de seguidores tan apasionada y a veces, un tanto obsesiva, la bola de nieve puede volverse incontrolable. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman a estas acusaciones? Y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Inicialmente hubo un silencio total. Un silencio que en este tipo de situaciones, puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos es una señal de culpabilidad. Para otros, es una estrategia para no dar pie a más especulaciones, para no alimentar la prensa. Pero recientemente sí que ha habido algún indicio, algún gesto, que podría interpretarse como una respuesta. Se ha visto a Can Yaman en diversas ocasiones, y ha habido momentos en los que se le ha preguntado directamente por estos rumores.
Y aquí es donde la cosa se pone un poco confusa, porque sus respuestas no han sido un sí o un no rotundo. Se le ha visto sonreír, encogerse de hombros o dar respuestas evasivas. Por ejemplo, en una entrevista reciente, al ser preguntado sobre la posibilidad de haber traicionado a Demet, se dice que respondió con una sonrisa y un comentario del tipo: «La gente habla mucho». O también se ha rumoreado que ha dicho algo así como: «Si hubiera traicionado a alguien, ¿creéis que estaría aquí tan tranquilo?». Estas reacciones, esta ambigüedad, son las que precisamente mantienen viva la llama de la especulación. Una respuesta contundente, un desmentido claro y firme, probablemente habría calmado las aguas en cierta medida. Pero esa sonrisa, esa ironía, ese deje de humor ante acusaciones tan graves, ha sido interpretado por muchos como una forma de desviar el tema, de no entrar en detalles, o incluso, de admitir implícitamente algo sin decirlo explícitamente. Hay quienes sugieren que Can Yaman, al ser una persona pública que está constantemente bajo el ojo del huracán, ha aprendido a manejar estas situaciones con una especie de humor defensivo. Es una forma de decir: no voy a dejar que estas tonterías me afecten. Pero para otros, esa misma actitud es la que levanta más sospechas. ¿Por qué reírse de algo tan serio como una traición si no hay nada que ocultar? Lo que es innegable es que estas acusaciones han generado un impacto. La opinión pública está dividida. Por un lado están los defensores incondicionales de Can Yaman, que creen que todo es una campaña de desprestigio orquestada por la prensa o por envidias. Por otro lado están aquellos que, basándose en las supuestas pruebas y en la actitud de Can Yaman, tienden a creer que algo de cierto hay en estas historias. Y en medio de todo esto está Demet Özdemir. ¿Cómo se siente ella? ¿Qué opina de todo esto? De ella se ha sabido muy poco. Tras la ruptura ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Parece estar centrada en su carrera, y sus apariciones públicas suelen ser más mesuradas. Lógicamente, este tipo de rumores no deben ser nada agradables, y es comprensible que prefiera mantenerse al margen y no avivar el fuego. Volviendo a la reacción de Can Yaman, hay que analizar las diferentes capas. Si realmente no hay nada de cierto, su actitud podría ser una forma de protegerse, de no darles el gusto a quienes quieren verlo en problemas. La risa en este contexto podría ser una señal de fortaleza, de que no se deja hundir por falsedades. Pero también es cierto que en el mundo de la comunicación y las relaciones públicas, una respuesta ambigua puede ser más dañina que una negación tajante. El problema con este tipo de historias es que se alimentan de la incertidumbre. No hay pruebas irrefutables, no hay declaraciones oficiales claras. Lo que tenemos son fragmentos, interpretaciones, y la imaginación del público haciendo el resto. Y en este juego de especulaciones, la figura de Can Yaman, con su carisma y su fama internacional, se convierte en un blanco perfecto. Hay una frase que se le ha atribuido y que circuló con fuerza: si hubiese traicionado a Demet, estaría en la cárcel. Obviamente esto es una exageración, pero lo que quería transmitir es la idea de que no ha hecho nada de lo que se le acusa. Sin embargo, la forma en que se ha filtrado esta supuesta respuesta, y la ausencia de un desmentido oficial más directo, deja una puerta abierta a la duda. Analicemos por un momento la psicología detrás de esto. Cuando una persona se enfrenta a una acusación grave y se siente inocente, las reacciones pueden ser muy diversas. Algunas personas se enfadan, otras se defienden con vehemencia, y otras, como parece ser el caso de Can Yaman, optan por una estrategia de aparente indiferencia, salpicada de ironía. Esta estrategia puede ser efectiva para descolocar a los acusadores y al público, pero también puede generar desconfianza. Consideremos el impacto en la percepción pública. Para aquellos que ya tenían una opinión negativa de Can Yaman, o que son seguidores leales de Demet, estas acusaciones reforzarán sus creencias. Para sus fans, podría ser un momento de duda o de defensa a ultranza. Y para el público general, simplemente alimentará el debate y la especulación. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen es crucial. Y cuando esa imagen se ve salpicada por rumores de infidelidad, el daño puede ser considerable. No solo afecta a la persona, sino también a su carrera, a sus contratos, a su credibilidad. Entonces, volviendo a la pregunta del título, ¿sonríe Can Yaman de las acusaciones? ¿Sí traicionó a Demet? Mi interpretación, basándome en lo que se ha visto y se ha dicho, es que hay una sonrisa, sí, pero es una sonrisa ambigua.
No es la sonrisa de alguien que está disfrutando de haber traicionado a alguien. Es más bien la sonrisa de alguien que se siente acosado, pero que no quiere dar a sus detractores la satisfacción de verlo sufrir. Es una sonrisa que puede interpretarse como una negación velada, o como una forma de no darle más peso a unos rumores que considera infundados. Podríamos decir que su actitud es una mezcla de desafío y resignación. Desafío ante las acusaciones que considera falsas, y resignación ante la inevitable vorágine mediática que siempre le acompaña. Y en esa mezcla, la sonrisa se convierte en su arma, o en su escudo. Es fascinante observar cómo estas historias se construyen y se desmoronan en la esfera pública. A veces lo que empieza como un susurro, termina en un clamor global. Y Can Yaman, con su personalidad magnética y su vida personal siempre bajo los focos, es un protagonista recurrente en este tipo de dramas. En conclusión, mis amigos, este es un tema complejo y francamente, aún no tenemos todas las cartas sobre la mesa. Las acusaciones de traición a Demet Özdemir han sacudido el mundo del espectáculo, y la reacción de Can Yaman, con sus sonrisas y sus respuestas evasivas, no ha hecho más que alimentar la especulación. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de la verdad de las acusaciones, la percepción pública está profundamente dividida. Y mientras tanto, Can Yaman parece seguir su camino, quizás con una sonrisa un tanto amarga, lidiando con la constante atención y los rumores que lo rodean. Ha sido un placer desgranar esto con vosotros hoy. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre todo esto? ¿Creéis que hay algo de cierto en las acusaciones? ¿Cómo interpretáis la actitud de Can Yaman? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y os ha parecido interesante, no olvidéis de darle un buen me gusta para apoyarnos. Compartidlo con vuestros amigos para que ellos también se enteren de todo. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo enorme para todos.